Los pensamientos son cosas, por Ernest Holmes. Los problemas. Sean de un tipo u otro, todos parece que hayamos recibido nuestra parte correspondiente de problemas. Unos problemas que no nos gustan y de los cuales queremos desembarazarnos. Pero al intentar deshacernos de ellos, surge una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto no habremos creado nosotros mismos aquello en lo cual queremos tener parte alguna? Un estudio de grupos, padre, madre, hijo, llevado a cabo por la Clínica Psicológica Universitaria de la Universidad de Illinois, reveló que, en gran medida, los problemas que los padres deben afrontar con sus hijos son el resultado de sus propios desajustes. En otras palabras, son los padres quienes han creado los problemas que intentan resolver. La mayor parte de las dificultades que encontramos en la vida no nos caen de la nada. De algún modo las hemos creado sin darnos cuenta, o las hemos atraído con nuestro modo de pensar, de sentir o de actuar. Y del mismo modo, también podemos deshacernos de ellas. Al margen de las dificultades que nos pueden asediar, lo primero que deberíamos hacer es averiguar qué pensamos, porque este es el factor que controla lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Estamos siempre pensando en nuestros problemas o les buscamos una solución? ¿Contribuyen nuestras ideas a aumentar el problema o disminuyen su tamaño? Los problemas tienen la costumbre de aparecer y desaparecer, debido a causas que pueden resolverse en el curso del pensamiento. En lugar de considerar que un problema es algo que existe enteramente fuera de nosotros, si nos tomamos el tiempo de examinar con cuidado nuestras ideas, descubriremos sin duda que las dificultades brotan de nuestro interior. A menos que aprendamos a pensar cuidadosamente y con discreción, nuestras ideas se convertirán en problemas reales contra los que un día nos descubriremos batallando. Las soluciones. Dios es la presencia y la fuerza que todo lo sabe y todo lo puede. Y si logras elevar tu problema a esa instancia tan alta de su propia conciencia y sentir que la respuesta viene a ocupar el lugar del problema, entonces tu problema se habrá resuelto. Debes saber que no hay nada en ti que impida que tal cosa suceda, que no existe ninguna duda o limitación en tu mente. Debes sentir que la respuesta está instalada en tu conciencia y se presentará inmediatamente a tu conocimiento en tu experiencia presente. Para encontrar la solución a un problema, suéltalo y decididamente espera la respuesta. Di: sé que todos mis actos y mis pensamientos están gobernados por una inteligencia superior. Hay algo en mí que sabe cómo actuar. No solo sabe cómo actuar, sino que me empuja a actuar según lo que sabe. Por consiguiente, todo cuanto debería hacer, lo haré. Todo cuanto debería saber, lo sabré. Ante cualquier problema o dificultad aparente que se me pueda presentar, aceptaré la guía divina. Ahora mismo existe una solución para cada uno de mis problemas. Hay un flujo de vida interno, silencioso, que me transporta sano y salvo a mi destino, así como al cumplimiento de todos mis buenos propósitos. ¿Te gusta tu trabajo? Un sondeo realizado por Gallup Poll reveló el hecho pasmoso de que casi la mitad de la población está descontenta con su trabajo, un porcentaje altamente alto que pone de manifiesto una situación que cabría examinar a fondo. Pero, ¿qué es lo que realmente cabe examinar? ¿Los trabajos o a las personas? ¿Es posible que la mitad de las cosas que hay que hacer en este país sean tareas que a nadie le guste hacer? Esto parece casi imposible, ya que hay también un gran número de personas que se sienten contentas con lo que hacen, mientras que otras se sentirían realmente
miserables haciendo la misma tarea. Una buena pregunta que nos podemos hacer es si seríamos felices con alguna clase de ocupación, o ¿es que acaso somos alérgicos al trabajo? Si podemos hacer algo por cambiar un trabajo que no nos gusta, también debemos hacerlo para cambiarnos a nosotros mismos. Somos la fuente de nuestra propia infelicidad. Lo que nos hace infelices no es lo que el trabajo nos provoca, sino el modo de reaccionar ante él. Si no sabemos encontrar la forma de sentirnos felices con el trabajo que tenemos ahora, nunca encontraremos un trabajo que pueda hacernos aún más felices. Todos tenemos que trabajar porque todos tenemos que comer, pero podemos además ser felices en este proceso. La comida sabe mucho mejor de esa forma. Sea cual sea nuestro trabajo, debemos buscar lo que éste tenga de interesante, de agradable, aunque solo sea una parte de la actividad. Debemos empezar por hacer que nos guste algo, o nunca aprenderemos a que nada nos guste. Debemos salirnos de ese 50% que se siente insatisfecho con su trabajo. Francamente es un sinsentido que nos permitamos el lujo de sentirnos miserables durante más de la mitad del tiempo que pasamos despiertos. Solo cuando aprendamos a disfrutar del trabajo que hacemos, seremos capaces de encontrar otro que nos guste aún más. La no resistencia. Gandhi construyó toda su filosofía de la vida en torno a la teoría de la no violencia. Un antiguo sabio chino dijo que todo es posible para aquellos que saben practicar la inactividad. Jesús dijo que no nos resistamos al mal. Seguramente debe de haber algo de verdad en unas ideas tan simples. Si es así, y si existe esa trascendencia espiritual de la conciencia que es capaz de disolver los hechos más sólidos, entonces deberías conocerla y usarla. Piensa en un iceberg bajo los rayos solares. No tardará mucho en derretirse. Lo que antes era un obstáculo, pronto se habrá vuelto líquido. Quizás sea este el significado de la trascendencia espiritual, la conciencia interior, el poder de la no violencia. Todas las grandes personas, las personas buenas y las sabias, han sabido esto, pero demasiado a menudo tendemos a resistirnos a aquello que no nos gusta, en lugar de superarlo. Di: hoy practico la no resistencia. Olvido todo lo que parece contradecir la realidad en la que creo y afirmo que la realidad opera en mi vida. Resueltamente doy la espalda a todo lo que niegue el bien que deseo experimentar, a la vez que afirmo ese mismo bien. En medio del temor proclamo la fe. En el centro de la incertidumbre proclamo la convicción. En medio del deseo proclamo la abundancia. Donde parece haber tristeza, anuncio la alegría. No existe situación o condición alguna que se resista a estos pensamientos trascendentes, porque proclaman la omnipresencia de Dios y la guía divina de la mente, que todo puede conseguirlo. El éxito. Hay un antiguo dicho familiar en los Estados Unidos que dice: nada triunfa tanto como el éxito. A esta idea ciertamente evidente, quizá deberíamos añadirle otra no tan obvia que reza: siempre tenemos éxito. ¿Qué significa éxito? Podría definirse como la satisfacción, el cumplimiento o la consecución de aquello que ocupa preeminentemente nuestro pensamiento. Pensemos en aquellos individuos que han tenido éxito toda su vida. Han encontrado la alegría, la felicidad, la salud, y aún disfrutan de todas ellas en la edad madura. También otros tuvieron éxito. Nunca tuvieron dinero, su salud siempre ha sido delicada, su vida familiar fue un fracaso, y todos siguen siendo una catástrofe. Todos han tenido éxito en experimentar aquello que siempre han creído que les iba a pasar. Quizá
sea de sabios echar un vistazo a nuestra propia vida. ¿Tenemos todo lo que deseamos o, por el contrario, solo lo que esperamos tener? Hay una gran diferencia, ya que siempre tenemos éxito. Deberíamos ser más cuidadosos al escoger en qué triunfamos. ¿Tenemos éxito en experimentar lo que queremos o lo que no queremos? Y esto nos lleva a preguntarnos ¿en qué ocupamos nuestros pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿En lo que queremos o en lo que no queremos? Aquí está el secreto de por qué algunos parecen tener éxito en experimentar todo lo bueno de esta vida, mientras que otros parecen haberlo dejado escapar cuando les pasó por delante. Lo bueno de esta vida siempre está pasando de unos a otros, pero aparentemente el único modo de que te llegue tu parte es aceptar siempre mentalmente las cosas buenas que te llegan, en lugar de rechazarlas. Nunca tendrás aquello que te niegas a aceptar.